pues los invitamos. A los que no lo están, pues lo podemos invitar a que puedan participar de nuestra asociación. Si ya están formados en el modelo sistémico, se están formando. Y los que no saben, no conocen, no tienen formación sistémica, pues habemos varias escuelas. La de José Antonio Redes, la de Luis Elías, el Centro de Terapia, la de Dumia y Pama, la mía de Nuevas Sendas, donde damos formación. La de EDEN también en Cajamarca, así que son bienvenidos, están abiertos y sería un gusto tenerles y compartir con ustedes. Dicho esto, quiero entrar ya al tema de esta película extraordinaria que acabamos de ver en este corto. Mi tema es narrativas tóxicas versus narrativas tónicas. Desde el modelo de la terapia narrativa, quienes están familiarizados al respecto, se enseña de que los problemas que el ser humano pueda pasar, los traumas que pueda vivir, tiene que ver con las historias que se cuenta y no necesariamente con la experiencia dolorosa que haya vivido. Ustedes saben que la mirada de la etiología ha ido evolucionando. Antes se pensaba que estaba dentro del individuo, lo intrapsíquico, después solamente en los vínculos, y la terapia narrativa plantea que están en las historias ahí. Boris Cyrulnik trabaja mucho el tema de trauma, y él habla del segundo golpe. Él enseña que el ser humano, la persona, se trauma no por la experiencia dolorosa que ha vivido, sino por la representación mental. Él le llama representación, no le llama narrativa, pero es lo mismo, por la narrativa que asume frente a lo que le pasa. Finalmente es eso, ¿no? Y la terapia narrativa enseña de que cuando vivimos esa experiencia dolorosa, generalmente nos quedamos y escogemos la parte negativa y enterramos o dejamos ahí a un lado la parte positiva, el lado bueno de esa experiencia dolorosa que la terapia debe tratar de desenterrar y de rescatar, ¿no? Entonces, el primer golpe, según Boris Cyrulnik, es la experiencia dolorosa. Me violaron, sufrí un accidente, me pasó algo. Pero el trauma no se origina ahí, se origina en la representación mental, en la narrativa que uno asume frente a ello. Y se enseña también desde la terapia narrativa que somos seres multihistoriados y finalmente somos lo que nos contamos de nosotros mismos. No somos exactamente lo que pensamos, ¿no? Porque podemos pensar que soy inútil, pero puedo ser muy capaz. Pero finalmente me convierto en lo que soy. Esa es la narrativa. Termino convirtiéndome en lo que soy. Entrando ya al análisis de la película que hemos visto, vamos a mirar desde los lentes de la narrativa, pues la narrativa que hemos escuchado en esta película. Desde el inicio, el presentador, cuando presenta el nombre verdadero del protagonista es Nick, ¿no? Y de verdad no tiene extremidades, creo que muchos de ustedes saben, ¿no? No tiene extremidades, es real como está ahí, ¿no? Él dice, a ver si lo podemos llamar como hombre, dice, ¿no? Y es esta persona hasta que Dios le dio la espalda. Esa es la narrativa del presentador, es una narrativa negativa, tóxica, descalificadora, rechazante, en la que un ser humano puede vivir, en principio hasta de sus propios padres. El rechazo lo puede vivir porque son padres ausentes. El rechazo lo puede vivir porque son padres críticos, descalificadores, sobre todo en la etapa de la adolescencia. Entonces, si las narrativas con las que vive el ser humano se van impregnando en él y van formando su identidad en él, ¿no? Entonces, él crece con esa narrativa. Ahora, miren, los seres humanos tenemos tres principales grandes narrativas que de alguna manera constituyen el motor de nuestra identidad. Una narrativa con respecto a nosotros mismos, o sea, ¿qué pienso de mí mismo? Una segunda narrativa es ¿qué pienso de los demás? Y una tercera narrativa es ¿qué pienso con respecto al mundo, frente a las demandas del mundo? ¿Cómo me ubico? O sea, si yo pienso bien de mí mismo, puedo desarrollar autenticidad y ser un hombre o una persona sana. Entonces, una narrativa sana de mí mismo sería yo soy yo. Por ejemplo, el narcisista no quiere ser él. El narcisista, su narrativa es yo quiero ser como él o como el otro, pero no quiero ser yo.
Y finalmente el psicótico, su narrativa es yo quiero ser Superman, yo quiero ser Cristo. Son narrativas pues tóxicas, narrativas que niegan y desplazan al yo real. Una narrativa con respecto a los demás puede ser una narrativa sana sería yo valgo. Entonces me valoro a mí mismo, me respeto a mí mismo y por eso también puedo valorar y respetar a los demás allí. Y una tercera narrativa tiene que ver con respecto al mundo, con respecto a las demandas de la vida. Una narrativa tóxica sería yo no puedo. Una narrativa tónica sería yo puedo. Y es aquí donde quiero centrarme con la experiencia de Nick. Permítame llamarlo Nick, que es el verdadero nombre de él. ¿No? Entonces, miren lo que le dice el dueño del circo, que juega un papel bien interesante terapéutica para Nick, ¿no? Es lo que Boris Cyrulnik llamaría el tutor de resiliencia, que en un sentido los terapeutas también funcionamos como tutores de resiliencia, ¿no? Entonces él le dice, cuando el presentador le dice, pues hasta Dios le ha dado la espalda, él se acerca y le dice, eres maravilloso. Le da una narrativa tónica, le da un elogio, le da una caricia psicológica. Pero como las personas que están heridas no se creen eso y son agresivas, le escupe al hombre, ¿no? Pero el hombre no se siente agredido, no se siente ofendido, que es típico de la persona sana. Cuando la ofenden a la persona sana no se siente ofendida, no le alcanza la ofensa. Entonces él lo describe como un hombre maravilloso, Aní. Otro momento terapéutico es cuando el mismo dueño del circo le dice, tú no eres hombre, hasta Dios te ha dado la espalda, pero le dice, eso es lo que tú te has creído, ¿no? Eso es lo que tú te has creído, ¿no? Pero eso no es la realidad. Esa es la narrativa que tú te has construido y por eso vives en el fracaso, vives tal vez en la frustración, ¿no? Entonces, otra narrativa de este tutor de resiliencia, tónica también, tónica, es cuando le dice, cuanto más grandes son las dificultades, más grandes serán los triunfos. Porque la narrativa tóxica que tenía Nick era la ecuación. Más dificultades, más fracaso. O sea, mis dificultades, mis limitaciones, más fracaso. Allí, ¿no? Entonces termina pues siendo un fracasado en la vida, ¿no? Entonces nuestras narrativas crean realidades, ¿no? Lacan decía, el lenguaje crea realidades. Entonces, si yo en mi lenguaje es que soy un fracasado, voy a ser un fracasado. Si yo me creo que soy feo, que soy gordo, aunque independientemente de lo que le sea, pues voy a vivir de acuerdo a eso. Y mis narrativas crean emociones, crean sentires también, ¿no? Otro momento importante en la terapia como tutor de resiliencia es cuando Nick pide, ayúdenme, dice, ¿no? Está queriendo cruzar el pequeño puente a través de los árboles y él dice, no, ayúdenme, ¿no? O sea, ¿quién viene en mi auxilio? Y empieza a gritar y nadie le hace caso. Hasta que pasa otra vez el tutor de resiliencia y pasa por su lado, ¿no? Y él dice, Nick, pero hombre, tienes que ayudarme. Sabes que yo estoy limitado, que no tengo brazos, ¿no? ¿Y qué le responde el tutor de resiliencia? Le dice, tú puedes, tú puedes. Si es que el tutor de resiliencia lo hubiera cargado y lo hubiera pasado, eso hubiera sido una sobreprotección allí. Y eso es un vínculo insano de desamor. La sobreprotección es una maldición. Justamente a partir de este vínculo de la sobreprotección, entre otros vínculos, se va construyendo la narrativa yo no puedo. Entonces, cuando mamá, papá son sobreprotectores con los hijos y el hijo no usa pues sus potencialidades, sus habilidades, entonces él graba la narrativa, yo no puedo, yo no puedo. Entonces se forma una herida mental, que es la narrativa yo no puedo, y se forma una herida emocional, que es el miedo. Entonces tiene miedo. Entonces se forma el trauma. Con esas dos heridas mentales y emocionales, con narrativas insanas, y con ese miedo, pues son los insumos básicos que van a dar vida a un trastorno de personalidad, en este caso la neurosis, allí, ¿no? Pero el tutor de resiliencia, no, tú puedes, le dice, ¿no? Y lo deja, no lo auxilia allí. Claro, uno como padre tiene que medir. Cuando el hijo no puede, si hay algo que el hijo puede hacer, no debemos hacerlo nosotros.
Pero si el hijo no puede hacer y yo le exijo que lo haga, eso ya también es sobreexigencia. Y también lo voy a dañar, sea por sobreprotección o por sobreexigencia, voy a dañar a mi hijo. Ambos son control. Y las dos caras del control son eso, sobreexigencia y sobreprotección. Y lo daño, ¿no? Entonces, un vínculo insano de desamor que yo planteo es el control. Pero ¿cuál es el opuesto? El vínculo sano de amor, que significa amar. Porque la sobreprotección puede parecer que los padres o la persona ama mucho, pero en verdad está desamando. Lo contrario de control es responsabilizar, que es lo que hizo este tutor de resiliencia, ¿no? Responsabilízate, Nick, ¿no? Y tú puedes cruzar el puente. Tú puedes hacerlo por ti mismo. No necesitas ayuda. Entonces, lo que él quería construir en la mente, quería reformular lo que se llama reformulación narrativa. Que pase de decir yo no puedo a yo puedo allí. Pase a eso, ¿no? Y en esa medida, pues él intenta, todo se cae el mar y entra en crisis. Es que la crisis generan cambios, las crisis generan transformación personal. Entonces, medio que se está ahogando, pero medio que se está ahogando descubre que puede nadar, ¿no? Y todos se ponen felices y todos se ponen alegres, ¿no? Del triunfo que él obtiene y se da cuenta que puede y empieza a construir y sanar su narrativa tóxica de yo no puedo por una narrativa positiva, tónica de yo puedo. Para terminar, ¿ustedes se acuerdan cómo empieza el documental, la película, en la que él lo presenta de manera negativa el presentador y todos se van y le dan la espalda a él, ¿no? Lo ven como un fenómeno o algo así, y él prácticamente no estaba como para trabajar en el circo. Por eso cuando viene el morenito y le pregunta, ¿tú también trabajas en el circo? Y él no sabe qué decir, porque tampoco era personaje del circo. Como que estaba ahí en el limbo, en el aire, como que medio inútil. Pero ¿cómo termina esta parte en que él ya es un actor del circo? Un actor del circo que está en una altura y se va a tirar en una pequeña piscinita artificial que han armado y él, yo puedo hacerlo, yo puedo actuar, yo puedo desempeñarme en la vida, yo puedo cumplir una función en medio de este mundo. Y se tira. ¿Y cómo termina? Empezó siendo rechazado, todos se van, todos se esconden, como que se alejan de él. Termina, todos se acercan a él. Hasta los niños van y se acercan y lo abrazan y le dicen, pues te admiramos, admiramos tus logros, admiramos cómo eres, ¿no? Entonces se produce una transformación en él. Ese es el poder de las narrativas. Ese es el poder de las narrativas. Y ese es también nuestra tarea como psicoterapeutas de lo que ha hecho este dueño del circo como un psicoterapeuta. Sanó a un hombre descalificado, despreciado, frustrado, amargado, ¿no? Aislado, rechazado social. Este dueño del circo, como un buen psicoterapeuta, como un buen tutor de resiliencia, lo pudo incluir, lo pudo resocializar, integrar en la sociedad, le dio la confianza en sí mismo y lo hizo un triunfador. Ese es nuestro trabajo terapéutico, transformar a las personas, sacarlos de sus narrativas tóxicas y llevarlas a sus narrativas tónicas, ¿no? Ese es el desafío que tenemos como terapeuta. Bueno, hasta aquí va mi presentación más pequeña, más concreta, tal vez para tener unos minutos más para el diálogo y para algunas preguntas que puedan tener. Perfecto, José, muchísimas gracias y gracias también por tu fiel cumplimiento del tiempo. Tenemos unos minutos para quienes quieran hacer algún comentario o alguna pregunta para José. Pueden directamente quitarse el mute y comentar. Bueno, hola. Adelante, Gustavo. Eh, yo veía también que en la película hay la especie de la mariposa, ¿no? Que el niño la tiene y al final como que ya la suelta.
¿no? Y en la naturaleza misma de la mariposa es que uno cuando está ve un gusanito que quiere salir y uno no lo toca porque lo mata. Y cuando solito, solito, con la fuerza de sí, empieza a salir las alas y ya puede volar, ¿no? Que tiene que ver con lo que usted ha dicho, ¿no? En todo el término, ¿no? ¿Cierto? Exacto, se libera, ¿no? La libertad, la autonomía, que es signo de madurez, de sanidad, ¿no? Gracias. Liz, Adelante, Liz. José, aquí pregunta Gabriela Torres si se puede confundir el diálogo tónico con el positivismo. Narrativa tónica, ¿no? Bueno, va a depender de qué entiendes por positivismo, ¿no? Positivismo es toda una corriente, filosófica y todo, ¿no? De grandes expectativas que se tenía. Si te refieres a algo que es positivo, que es sano, que es saludable, sí, a eso se refiere la narrativa tónica, ¿no? Que es un tónico que te permite crecer, que te permite sanar, que te permite desarrollar, te permite avanzar en la vida. Entonces, ese tipo de narrativas tenemos que tener, ¿no? Es siempre que hablamos de narrativa, una cosa que yo planteo también es que a veces tenemos narrativas victimizadoras y narrativas responsabilizadoras. Por ejemplo, ¿cómo me cuento yo cuando me despiden de un trabajo? ¿O cómo me cuento yo la historia cuando termino una relación de pareja? ¿Cómo me la cuento? Me la cuento desde una narrativa victimadora en que ella es el problema, él es el problema, y que él es así, así, o que mi jefe, el jefe. O sea, víctima, me siento víctima. Esa narrativa victimizadora que no me va a permitir avanzar. O me cuento la narrativa responsabilizadora, en la cual me hago cargo de mis errores, de mi cuota de responsabilidad que haya cometido, ¿no? Entonces, eso es sanidad, eso es madurez. Eso son narrativas tónicas ahí, ¿no? Ujú. José, preguntan también alguna herramienta, digamos, algo preciso para realizar esta transformación de tónico a tóxico. Ok, la técnica se llama reformulación narrativa, ¿no? Reformular narrativamente. O sea, el paciente viene y te formula una narrativa, ¿no? Yo soy borderline, yo soy así, yo siento esto, te formula. Nosotros tenemos que reformularlos, ¿no? Y una técnica son, entre otras, las metáforas, las preguntas circulares también. Yo siempre digo que el mejor terapeuta no es el que tiene las mejores respuestas, el que da los mejores consejos, las mejores recomendaciones, es el que hace las mejores preguntas. Porque en la medida en que la persona descubre por sí mismo, no porque yo se lo doy, una verdad, una realidad, eso es más impactante en su cambio a que alguien externo se lo diga. Si alguien externo se lo dice, puede haber un cambio de mente nada más, pero no tanto de emociones y de conducta, que es necesario para que haya un cambio completo también, ¿no? Una metáfora, por ejemplo, viene el papá y la mamá y dicen, este hijo es un rebelde, me formulan esa narrativa y tienen esa mirada negativa. Entonces yo reformulo a través de una metáfora y digo, pero bueno, su hijo es un diamante en bruto. Uso la metáfora del Ujú. diamante, ¿no? Hay que pulir, ¿no? Porque esa rebeldía es buena, pero bien canalizada, bien encaminada allí, ¿no? Entonces, eso sería una herramienta. Las metáforas y las preguntas circulares, entre otras, son técnicas muy, muy, muy buenas, interesantes para reformular narrativas, ¿no? Ok. Vamos a ir con un par de preguntas más. ¿Sí? ¿Qué hacer cuando una persona no desea cambiar sus narrativas negativas, aún tratando de acompañar o ayudar sin invadir su voluntad? Porque en principio sería que la persona presenta resistencia y no estoy logrando cambiar, tendría que preguntarme yo primero como terapeuta, ¿es un problema de él o es un problema mío como terapeuta que no estoy haciendo bien mi tarea? Que no estoy enfrentando bien la resistencia allí, ¿no? Que de repente, sin darme cuenta, el paciente no se siente aceptado, no se siente valorado, no se siente acariciado por mí.
Entonces no estoy funcionando bien como tutor de resiliencia y por eso me resiste, me levanta murallas. Entonces, lo primero que tendría que pensar es que soy yo el problema o es en verdad un tema ya de él, de mucha resistencia. Supongamos el caso extremo que es, efectivamente, que son los pocos, ¿ah? Son pocos, ¿no? Yo he traído a consulta padres que no creían en psicología y que no quieren venir ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, hay mucha resistencia, pero podemos hacerlos traer, ¿no? Pero supongamos que ya es un hombre extremo. Entonces podemos trabajar con algún familiar o más de un familiar. Es decir, buscar como coterapeutas, ¿no? Tutores de resiliencia que viven con él y trabajar con ellos. ¿Cómo se están vinculando con él? ¿No? Buscar un dueño del circo que empiece a relacionarse con él y empiece de a poco a tratar con él y yo le enseño a esa persona que vive, yo lo ayudo en ese sentido para que funcione bien como tutor de resiliencia en su convivencia. Entonces, esa podría ser una estrategia para ayudar a las personas resistentes, ¿no?, al cambio. Ok. Y una última consulta, José, es de Milagros, Catalina. ¿Cómo ayudar a padres de familia a identificar su narrativa negativa y el daño que pueden estar generando en los hijos? Ok, yo planteo que hay 5 vínculos insanos de desamor que generan narrativas insanas, ¿no? Uno es la desconfirmación, que es una especie de indiferencia, ¿no? Los que ya están familiarizados con este concepto lo saben bien, es la desconfirmación. La desconfirmación genera una herida emocional que se llama vergüenza y genera una narrativa que es yo no quiero ser yo. Y por eso ese niño puede crecer medio tímido, inseguro, que no se tiene confianza en sí mismo. Entonces genera eso y en casos extremos puede terminar en narcisismo y en psicosis, ¿no? El otro vínculo insano es la descalificación. Somos como padres muy críticos. Entonces cuando somos descalificadores, el niño o el adolescente crece con culpa porque no da la talla de lo que papá le pide y le exige, ¿no? Y entonces se forma una narrativa yo no valgo, el yo no valgo. Y esa narrativa con esa emoción generan depresión, es el insumo básico para la depresión. Y después está el rechazo. El rechazo que se puede expresar a partir de ausencias, ser padres ausentes o ser padres que no cumplimos nuestras promesas cuando quedamos con el hijo, ¿no? Entonces eso genera amargura en el corazón del hijo y genera una narrativa yo no confío, yo no confío. Y es por eso que puede terminar desarrollando en casos extremos una patología como el borderline en la que justamente no confía en los demás. Y es por eso que sus relaciones interpersonales son sumamente conflictivas. Y tiene una herida de amargura que lo lleva justamente a ser también agresivo con los demás y agresivo consigo mismo. Entonces, digamos, no les doy más para que no se confundan ni se olviden, pero esas 3, ¿no? Son 3 vínculos insanos de desamor, desconfirmación, descalificación y rechazo. Lo contrario de desconfirmación es ternura, siempre estar disponible, dispuesto a estar con nuestros hijos. En vez de descalificación es aceptación, aprender a aceptarlos en lo que ellos son, no en lo que yo quisiera que fueran. Acuérdense de Maturana, aceptar al otro como un legítimo otro, sin condicionamientos, sin manipulaciones, sin prejuicios, ¿no? La aceptación. Y en vez de rechazo, caricias, caricias afectivas, caricias psicológicas. Entonces, todo eso va a permitir que el hijo o el niño crezca con una identidad saludable, ¿no? Les invito a leer mi libro, perdonen el cherry, pero les invito a leer mi libro La belleza de amar. En ese libro yo enseño y comparto todo esto que les estoy mencionando a ustedes con respecto a los vínculos insanos de desamor versus los vínculos sanos de amor. Listo de mi parte, muchas gracias por el tiempo y seguimos adelante con los demás. Gracias, José Antonio. Un momentito, José, que José Sí. Mario Fuentes Pila se equivocó de hora y acaba de entrar. Y ha levantado la mano, entonces hay 2 opciones. O quiere hacer un comentario o quiere ir al baño. Pero los que quieran ir al baño no tienen que poner la manito, van nada más.
Entonces, me imagino que quiere hacer algún comentario. Muchas gracias. Eh, estoy ya ido al baño, o sea, no os preocupéis. Mis disculpas por el cambio de hora por mi error. Ha sido, y bueno, después agradeceré con más precisión mi presencia aquí, ¿no? No voy a hacer más comentarios al comentario de mi queridísimo amigo José Antonio, pero sí quería solamente lo que ha dicho José, que me parece que ha sido brillantísimo en sus reflexiones. Una cosa que ha comentado, si me permites, José, sobre la resistencia, ¿no? Eh, Antes de ayer estaba yo trabajando con los alumnos de máster del primer año de máster de terapia de familia, aquí en la Escuela Vasco Navarra, y hablaban de la posición negativa de la resistencia. Cuando muchas veces podemos pensar, ¿cuál es el motivo de resistencia? Porque la dignidad es un motivo para resistir. Hay formas de resistencia pasiva y hay formas de resistencia activa que permiten mantenernos de pie ante la adversidad, ¿no? Por lo tanto, como tú bien decías, José, o magníficamente decías, la redefinición, la reformulación de la propia resistencia puede ser un elemento de apertura al cambio, ¿no? A mí me parece que es muy bello lo que comentabas, pero no sin peros, ¿no? Y además, formulando, reformulando en un contexto tan brutal, en ocasiones, con dinámicas estructurales que son las que afectan a la salud mental de las familias en su conjunto, donde la resistencia o el cambio del concepto de resistencia, donde la resistencia puede ser el síntoma, la resistencia pasiva, pero por otra parte, la resistencia activa es la reformulación y como consecuencia la resolución, ¿no? Me parece, por lo menos que quería compartirlo contigo. Has dicho algo maravilloso, ¿no? Que es el amor a lo maturana, ¿no? Yo estoy absolutamente de acuerdo con ello. El amor biológico de Humberto ha sido para mí uno de los conceptos más importantes a la hora de formular incluso el contexto de intervención terapéutica. Amar no es a lo romántico, amar es una acción. Exacto. Y además, sobre todo, y finalmente, sin prejuicios. Los terapeutas tenemos que trabajar intensamente nuestra historia familiar para sacudirnos de prejuicios. Y acabo en la desconfirmación, ¿no? Que efectivamente es la mejor manera de llevar a alguien a la locura, ¿no? Y es el yo no quiero, pero es que muchas veces es el no puedo, porque justamente la desconfirmación de un menor respecto a sus progenitores es el no poder, ¿no? La desconfirmación es el quedar atrapado en el doble vínculo sin poder metacomunicar y como consecuencia de ello tener que formular una alternativa terrible que es, puede ser llegar a ser incluso pues, la escisión de pensamiento, ¿no? Como decía Jack Haley, ¿no? En el ejemplo de sus dos corbatas, ¿no? Entonces, bueno, simplemente era esto porque ha sido muy inspiradora tu lección, así que quería simplemente compartir estas reflexiones. Gracias, José María. Y perdóname, José Antonio, solamente para enfatizar también lo que ha dicho José María, lean a Maturana. Yo creo que todo terapeuta sistémico tiene que leer a Maturana, tiene que escuchar sus videos, tiene una extraordinaria posición y sobre todo le dio ciudadanía científica al amor. Así que hay que escucharlo. Adelante, José Antonio. Perfecto. Muchas gracias.